Mi nombre es Elena Martínez, y hace 6 meses mi vida cambió para siempre. Tengo 34 años y trabajaba como profesora de literatura en la universidad local hasta que el accidente lo cambió todo. Carlos, mi esposo, y yo teníamos una vida perfecta. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, y construimos juntos nuestro pequeño paraíso. Él era arquitecto y había heredado el negocio familiar de su padre, Construcciones Ramírez, una de las empresas constructoras más importantes de la ciudad. El único problema en nuestra vida era mi suegra, Beatriz. Desde el principio, me consideró inferior a su hijo. Una simple maestra, solía decir con desdén. Mi Carlos merecía a alguien de mejor posición. Carlos siempre me defendía. Mamá, Elena es doctora en literatura. Es profesora universitaria, no una simple maestra, punto. Pero nada era suficiente para Beatriz. Cuando compramos nuestra casa, una hermosa propiedad colonial que Carlos restauró personalmente, mi suegra se opuso. ¿Por qué gastar tanto en una casa vieja? Deberían vivir en uno de nuestros desarrollos modernos. Lo que ella no sabía era que Carlos había estado preparando todo para protegernos. No confío en mi madre cuando se trata de dinero, me había dicho una noche. Ha intentado tomar el control de la empresa desde que papá murió. Por eso, secretamente, Carlos había estado transfiriendo activos a mi nombre. La casa, algunas propiedades, incluso acciones de la empresa. Todo lo hizo legalmente, pero con absoluta discreción. Si algo me pasa, me dijo, quiero asegurarme de que estés protegida. Nunca imaginé que esas palabras se volverían tan importantes. El accidente ocurrió un martes por la noche. Carlos conducía de regreso de una obra cuando un camión perdió el control. El impacto fue devastador. Yo iba con él. Es gracioso cómo la vida puede cambiar en un segundo. Un momento estábamos discutiendo sobre qué cenar, y al siguiente, todo era oscuridad. Desperté 3 meses después. La primera cara que vi fue la de mi suegra, pero no con expresión de alivio o alegría. Al fin despiertas, dijo fríamente. Hay cosas que necesitas saber. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo dolía, y mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando. Carlos, logré susurrar. Muerto, respondió Beatriz sin emoción. Hace 2 meses. El mundo se detuvo. Las máquinas a mi alrededor seguían pitando, pero yo no podía escucharlas. Solo había un zumbido en mis oídos y un dolor insoportable en mi pecho. Mientras estabas, indispuesta, continuó Beatriz, tuve que tomar algunas decisiones. La casa ha sido vendida. ¿Qué? Mi voz apenas era audible. Era propiedad de mi hijo, y como su madre, tenía derecho a disponer de ella. Los nuevos dueños te dan 2 semanas para desalojar una vez que salgas del hospital. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No solo había perdido a mi esposo, sino que también perdería nuestro hogar. La empresa necesita reestructurarse, siguió Beatriz. Como única heredera de Carlos, tomaré el control total. Tú, bueno, ya no eres parte de la familia. En ese momento, una enfermera entró a la habitación. Señora, necesito revisar a la paciente. Por supuesto, Beatriz se levantó. Elena, espero que entiendas tu posición. Cuando salgas del hospital, recoge tus cosas y desaparece. Mientras la veía salir, mi mente, aunque nublada por los medicamentos, comenzó a recordar las conversaciones con Carlos sobre los documentos, las transferencias, el testamento. Enfermera, susurré, necesito hacer una llamada. Lo que sucedió después cambiaría el juego por completo. La enfermera me ayudó a contactar con Ricardo Torres, el abogado personal de Carlos y uno de sus amigos más cercanos. Elena, su voz sonaba aliviada. Gracias a Dios que despertaste. He estado intentando verte, pero tu suegra. Ricardo, lo interrumpí, mi voz todavía débil, la casa, dice que la vendió. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Elena, escúchame bien. No firmes nada. Beatriz ha estado moviendo cielo y tierra estas semanas, pero no tiene autoridad legal. La casa está a tu nombre, al igual que el 60% de las acciones de la empresa. Mi corazón dio un vuelco. Entonces los documentos que Carlos había preparado. El testamento, continuó Ricardo, lo cambió hace 6 meses. Te dejó todo a ti. Beatriz lo sabe,
Por eso ha estado intentando actuar antes de que despertaras. ¿La venta de la casa? Ilegal. Ella falsificó documentos, Elena. Tengo las pruebas. También ha estado intentando transferir acciones de la empresa, pero los otros accionistas se han negado a cooperar sin tu firma. En ese momento, escuché voces en el pasillo. Beatriz había regresado y discutía con alguien. Ricardo, viene mi suegra. No te preocupes. Voy para allá con la policía. La puerta se abrió de golpe. Beatriz entró seguida por un hombre que no conocía. Elena, este es el notario, anunció. Necesito que firmes algunos documentos para finalizar la venta de la casa. No, respondí simplemente. ¿No? Su rostro se endureció. No tienes opción. La casa era de Carlos. La casa es mía, Beatriz. Carlos la puso a mi nombre hace un año. El color abandonó su rostro. Mientes. También me dejó la mayoría de las acciones de la empresa. Lo sabías, ¿verdad? Por eso intentaste hacer todo mientras estaba en coma. Cállate, gritó. Esa empresa es de mi familia. Carlos nunca te la hubiera dejado a ti. En ese momento, Ricardo entró con 2 oficiales de policía. Señora Ramírez, dijo uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañe. Tenemos una orden de arresto por falsificación de documentos y fraude. ¿Qué? Esto es ridículo. Beatriz retrocedió. Soy la madre de Carlos. Y yo soy su viuda, dije, encontrando fuerza en mi voz. Y la dueña legal de todo lo que intentaste robar. El notario, visiblemente incómodo, comenzó a retroceder hacia la puerta, pero uno de los oficiales lo detuvo. Señor, también necesitaremos su declaración. Mientras se llevaban a Beatriz, quien gritaba amenazas y maldiciones, Ricardo se sentó junto a mi cama. Elena, hay algo más que debes saber, dijo suavemente. Carlos dejó una carta para ti. Sacó un sobre de su maletín. El papel temblaba en mis manos mientras lo abría. Mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Pero no temas. He preparado todo para protegerte. Las lágrimas nublaron mi vista, pero continué leyendo. Carlos había previsto todo. Había organizado cada detalle para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Conocía a mi madre, continuaba la carta. Sabía que intentaría tomar el control si algo me pasaba. Por eso transferí todo a tu nombre. La empresa necesita a alguien con corazón, no solo ambición. Sé que harás lo correcto. Ricardo apretó mi mano. No estás sola en esto, Elena. El equipo directivo está de tu lado. Todos vieron cómo Beatriz intentó tomar el control por la fuerza. Mientras procesaba todo esto, una enfermera entró con noticias que cambiarían aún más las cosas. Señora Elena, la enfermera sonreía mientras revisaba mis signos vitales. Tenemos los resultados de sus últimos análisis. Hizo una pausa significativa. Está embarazada. De aproximadamente 4 meses. El mundo se detuvo por segunda vez ese día. Un bebé. El bebé de Carlos. Ricardo, que seguía a mi lado, se quedó sin palabras por un momento. Elena, esto cambia todo. Y tenía razón. No solo estaba luchando por mí ahora, sino por el último regalo que Carlos me había dejado. Las siguientes semanas fueron intensas. Mientras me recuperaba en el hospital, Ricardo manejó los aspectos legales. Beatriz enfrentaba cargos serios por falsificación y fraude. El comprador de la casa, al enterarse de la situación, retiró la oferta de compra y presentó una denuncia contra ella. Cuando finalmente salí del hospital, regresé a nuestra casa. Cada rincón guardaba recuerdos de Carlos, pero en lugar de hundirme en la tristeza, estos recuerdos me dieron fuerza. La empresa necesitaba atención inmediata. Aunque no tenía experiencia en construcción, mi doctorado me había enseñado a investigar, analizar y tomar decisiones basadas en datos. Pasé días estudiando informes, reuniéndome con el equipo directivo y aprendiendo cada aspecto del negocio. Carlos estaría orgulloso, me dijo Manuel, el ingeniero jefe, después de una reunión particularmente exitosa. Tiene su misma determinación. El juicio contra Beatriz fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Fue sentenciada a 5 años de prisión, pero lo que más le dolió fue perder su reputación en la comunidad empresarial. 6 meses después del accidente,
Mientras revisaba algunos documentos en la oficina que una vez fue de Carlos, recibí una carta de la prisión. Era de Beatriz. Elena, escribía, la noticia de mi nieto me ha hecho reflexionar. He perdido a mi hijo, y mi ambición casi me hace perder a mi nieto también. No espero tu perdón, pero quisiera la oportunidad de conocer al bebé algún día. Me tomé mi tiempo para responder. Cuando lo hice, fue con una propuesta. Tu nieto merece conocer a su abuela, pero en nuestros términos. Cuando salgas, si demuestras verdadero arrepentimiento, podrás ser parte de su vida. Mientras tanto, te mantendré informada sobre su desarrollo. 3 meses después, en una tarde lluviosa de abril, nació Carlos Eduardo. Tenía los ojos de su padre y, según las enfermeras, su misma sonrisa. La empresa floreció bajo mi dirección. Implementé nuevas políticas de construcción sostenible y programas de vivienda accesible, proyectos que Carlos siempre había soñado realizar. En el primer cumpleaños de Carlos Eduardo, organicé una pequeña celebración en casa. Entre los invitados estaba Beatriz, quien había obtenido un permiso especial para asistir. Cuando vio a su nieto por primera vez, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se parece tanto a él, susurró. Lo sé, respondí suavemente. Y como su padre, tiene un corazón generoso. Elena, me miró con ojos arrepentidos, fui una tonta. Carlos eligió bien. No solo preservaste su legado, lo mejoraste. Mientras veíamos a Carlos Eduardo jugar con sus regalos, sentí la presencia de mi esposo. No en forma de tristeza, sino como una cálida certeza de que todo estaría bien. Hoy, 5 años después, la empresa es líder en construcción sostenible. Carlos Eduardo crece rodeado de amor, incluido el de su abuela, quien después de cumplir su sentencia, se ha convertido en una persona diferente. En cuanto a mí, encontré mi propio camino. No era el que había planeado, pero era el que Carlos había previsto para mí. A veces, cuando estoy en la oficina tarde por la noche, miro su foto y sonrío. Tenías razón, amor, susurro. Todo lo que necesitaba era confiar en mí misma. Y en las paredes de mi oficina, junto a los títulos y reconocimientos, cuelga enmarcada aquella última carta de Carlos, recordándome que el amor verdadero no solo protege, sino que también empodera.